Bienvenidos a un nuevo webinar. El webinar que hoy nos ocupa se titula ¿Tienes muchos correos de phishing y lo sabes? Le hemos dado ahí el toque divertido. Bueno, en cuanto a Verne, para los que no conozcáis el grupo, se divide en estos grandes bloques de... En cuanto a las cifras del grupo, pues bueno, barajamos todas estas. Tampoco me voy a centrar. Bueno, además, los ámbitos de actuación los tenemos en toda Europa, centralizados en Alemania y en Marruecos, y además de España. Verne IT, que es la sección que hoy nos ocupa, es la unidad de negocio que engloba a Verne TIC, Base 10, AZ y SolidQ. Y además, para centrarnos, estamos en la unidad de negocio de ciberseguridad y sistemas. Las áreas de negocio que ocupan dentro de Verne IT encontramos networking, seguridad, IT systems, cloud, servicios, software y data BI. Estos son algunas de la calidad y alianzas con las que contamos. Otros partners con los que también trabajamos y algunos de los principales clientes. ¿Vale? Y bueno, sin más, voy a dar paso cuando quieras, Rafa. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos y a todas y vamos a dar una pequeña charla de los correos de phishing, tener bien configurados los correos para evitar spam y unos pequeños tips para evitar caer en ellos. Jesús Amorós, tenemos el compañero que es especializado en ciberseguridad. Por mi parte, yo soy Rafael Martínez, soy el manager del SOC. Bueno, ahí tenéis los datos personales, los correos electrónicos de la empresa, Twitter y LinkedIn. Para cualquier duda que tengáis al respecto, nos las podéis transmitir por cualquiera de estas tres redes sociales, ¿vale? O por correo electrónico. Pues bien, vamos a empezar la primera parte por lo que es el timo del CEO, ¿vale? ¿Qué es el timo del CEO? Algunos de los que estáis ahora mismo puede que habéis recibido el timo del CEO o si no, os va a venir bien esta charla para evitar en futuras ocasiones que podáis caer en este timo. Vamos a explicar en qué consiste el timo del CEO, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo, ¿vale? El objetivo viene a ser cualquier empleado de las compañías, ¿vale? Pero principalmente son la gente que maneja el dinero, ¿vale? Que maneja toda esa parte de transacciones bancarias, ya sea, por ejemplo, compras, recursos humanos con las nóminas, cualquier empleado de la compañía que tenga acceso a esas cifras, ¿vale? A esa parte del dinero. ¿En qué consiste el timo del CEO, ¿vale? Pues un atacante se hace pasar por el jefe de la empresa, el CEO, el director, ¿vale? Manda un correo a su objetivo, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, ya véngase la parte de compra, administración, recursos humanos, ¿vale? Y le manda un correo haciéndose pasar por el CEO de la empresa. ¿Qué le dice? ¿Qué hace? ¿Vale? Pues siempre va a solicitar una transacción bancaria, ¿vale? Un pago que es inmediato, un recibo que tiene que pagar que es urgente, una transferencia que tiene que hacer al extranjero, cosas que sean de pago. Y sobre todo, aquí el factor es el factor de la ingeniería social, de que es el CEO de la empresa, el presidente, el director, el que te está enviando un correo para realizar esas acciones, que es por lo que tiene ahora mismo tanta efectividad este tipo de timo, ¿vale? Porque es el CEO cuando te está pidiendo algo, ¿cómo se le vas a decir que no o que sí, ¿vale? Pues por eso tenemos que tener una serie de objetivos para detectar cuándo es un timo o cuándo realmente es el CEO de la empresa. Muchas veces se suele aprovechar la gente porque estos suelen ser ataques dirigidos, ¿vale?
muchas veces se suele utilizar cuando el jefe, el CEO, sabemos que no está en la empresa. Véngase sobre todo por cuando estamos por las redes sociales, por Twitter y demás, y la empresa anuncia que el CEO está en tal evento, ¿vale? Está en tal sitio o por lo que sea, por redes sociales, si somos si tenemos muy identificado quién es el CEO, vemos que está de vacaciones o vemos que está en tal sitio, vemos que está en tal evento, ¿vale? Pues los cibercriminales aprovechan de eso, de que saben que el CEO está fuera de la empresa para hacer uso de esa ausencia. ¿Cómo suelen ser los casos más satisfactorios? ¿Vale? Esto suele ser casi siempre por correos electrónicos, por un intercambio de conversaciones, por correos electrónicos que se hacen pasar por el CEO. Estamos viendo ahora últimamente también que se producen las llamadas, por llamadas telefónicas, que está pasando ya también. Eso lo hablaremos un poco más adelante, el tema de las llamadas, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos un poco en el tema del correo electrónico, que es donde en la actualidad suele ser el mayor alcance, pero como he dicho, luego veremos por la parte de telefonía cómo se puede ser también un timo, un fraude. ¿Vale? Aquí vamos a hacer una pequeña imagen bastante intuitiva, en la cual vamos a explicar en qué consiste el timo del CEO, ¿vale? Lo primero de todos, fijar el objetivo, fijar la empresa, ¿vale? Identificar, porque normalmente, como he dicho, son ataques dirigidos. Si sabemos a quién atacar, tenemos que estudiar muy bien a nuestro objetivo. Por lo tanto, nuestro primer objetivo, en este caso vamos a hacer el ejemplo con Verne, ¿vale? Vamos a estudiar a Verne. Vamos a ver quién es el equipo de dirección, quién es el equipo de recursos humanos, el equipo administrativo, el equipo de compra. Vamos a saber todos, que eso entra en la parte 2. En el setup 2, el atacante estudia ya a nivel personal a los objetivos. El primero es a nivel de empresa y el segundo a nivel personal de los objetivos. En cuanto el cibercriminal ya conoce a los objetivos, conoce quién es el CEO, conoce quién es la persona que maneja el dinero, ya nos centramos más en ellos. Y a partir de ahí empieza el juego de los correos electrónicos. De, oye, soy tu CEO, necesito que me hagas una transferencia bancaria de inmediato. Esto, como hemos dicho, si viene un correo del CEO haciéndose pasar por él, es ingeniería social. No solo entra la parte de segurización de mail, sino también mucha parte de ingeniería social. Porque si ves que el CEO que se llama Pepe tiene mucha confianza sabemos que tiene mucha confianza con el de recursos humanos que se llama José, ya intercambias de buenos días Pepe, buenos días José, hay una amistad, son correos amigables y sobre todo suelen ser correos, es decir, buenos, no tienen faltas de ortografía, no te hacen sospechar de que sea un phishing. Ya os digo, son ataques dirigidos que se estudian muy bien a la organización, muy bien a la gente y por lo tanto los correos te tienes que fijar muy bien en quién lo envía, porque si no, por el texto, por el contenido, va a ser muy difícil porque están bastante bien trabajados. ¿Cómo identificar el objetivo? ¿Vale? Vamos a explicar cómo trabaja el atacante, cómo trabajan los malos. Primero, buscamos a la empresa, fijamos el objetivo con la empresa, buscamos, una vez tengamos la empresa identificada, buscamos a los empleados y luego por herramientas empezamos a buscar. Tenemos redes sociales, que son las herramientas más potentes, y sobre todo, la herramienta más potente por excelencia es LinkedIn. ¿Vale? LinkedIn, queráis o no, es una red social que a pesar de que te da visibilidad a la hora de buscar empleo, para poner tus logros y demás, pero a la hora de los atacantes de hacer el mal en LinkedIn es la red social por excelencia, porque tú mismo das a conocer tu posición en la empresa. Vas a conocer de que eres el jefe de informática, vas a dar a conocer que eres el CEO de la empresa. Esa acaba de cambiar a un teléfono móvil.
Ya estás, Rafa. Para la hora de realizar ataques dirigidos porque nos identifica la posición del empleado en la entidad. Luego, sobre todo una vez ya sepamos la posición de cada uno, pues nada, simplemente nos tenemos que fijar en las personas que más interés podemos creer que tengan relacionada con el CEO de la empresa. Ahora bien, aquí un pequeño ejemplo de la red social por excelencia, LinkedIn, que nos simplemente con una búsqueda de director financiero, pues mirar toda la información que nos da, ¿vale? Todo esto son ejemplos, ¿vale? Del uso que le podemos dar a LinkedIn. Como veis, simplemente es una búsqueda, no he tenido que hacer mucho más. Director financiero, pues ya tenemos toda la información de director financiero de distintas empresas que si queremos realizar un ataque dirigido, ya tenemos a un objetivo. Ya tenemos un objetivo por el cual yo a ese director financiero le voy a enviar un correo de que soy el CEO y necesito realizar un pago urgente, ¿vale? Para que veáis la información sensible que puede llegar a proporcionar LinkedIn. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Por favor, confirmarme de que se ve bien, ¿vale? Porque quería hacer una pequeña demo perdón, una pequeña demo de cómo es una de las herramientas que utilizan, ¿Sí? Hola. Si puedes quitar el GitHub, Si puedo, no te escucha, perdona. el GitHub de la Rafa. Se Sí, ve. pero es un vídeo, Ah, vale, ok. pero no me lo está reproduciendo. Vale, esto era una herramienta que quería que la vieseis de cómo funcionaba la búsqueda más globalizada, ¿vale? Para poder ver cómo los cibercriminales trabajan. Y podemos ver cómo desde herramientas especializadas para la búsqueda de empleados podemos tener información sensible rápida, ¿vale? Esto de todas formas las diapositivas las dejaremos colgadas, ¿vale? Y para que podáis ver el vídeo. Segundo, cómo comprometer al objetivo, ¿vale? Cómo podemos empezar a establecer ese contacto, esa comunicación entre el director financiero y el CEO de la empresa, ¿vale? Pues aquí viene a ser a través de los ataques dirigidos por phishing, ¿vale? Realizamos un phishing, una suplantación de identidad, nos hacemos pasar por el CEO de la empresa y nos ponemos en contacto con el director financiero, el director ejecutivo, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se producen, cómo podemos hacer los ataques al servidor web? ¿Vale? Pues existen varias opciones, simplemente aquí hemos destacado 3 opciones, ¿vale? Que suelen ser las de fuerza bruta, ¿vale? Fuerza bruta por diccionario al director, al CEO de la entidad, por fuerza bruta tradicional, simplemente yo voy probando ABC, AAA, BBB, CCC, ABC, ¿vale? Vamos probando una combinación aleatoria hacia el login del correo electrónico. Esto ahora mismo depende de cómo tengamos configurado el servidor de correo, te puede producir un autobaneo, ¿vale? Para que no vuelva a producir tantos intentos de conexión fallida, de login fallido, ¿vale? Al final te produce un autobaneo, ¿vale? Pero aquí, sobre todo, queremos hacer referencia al punto del medio, ¿vale? A las credenciales stuffing o a las credenciales roosting, ¿vale? Que suele ser todas las cuentas que han sido filtradas, ¿vale? Toda la filtración que han habido en los leaks, que tanto hemos oído estos últimos años de entidades que pues, por X razón han tenido un fallo de seguridad, la base de datos ha sido filtrada y resulta que nuestro usuario y contraseña ha sido filtrado con esa base de datos.
¿vale? Cuando los leaks son muy actuales, son cuando más se produce este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque las contraseñas suelen ser vigentes. Luego tenemos leaks antiguos que las contraseñas ya no son vigentes, pero aún así puede darse la ocasión de que vuelvas a repetir esa contraseña que en 2002 la tenías filtrada, ¿vale? Y tienes esa contraseña que aún te la sabes y puede darse la ocasión de que la vuelvas a repetir en 2019, 2020, ¿vale? Tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo podemos averiguar? ¿Cómo podemos averiguar las direcciones de correo electrónico? ¿Vale? Existen herramientas, ¿vale? De las cuales nosotros tenemos que hacer uso de ellas para identificar los correos electrónicos de la empresa, ¿vale? Esta en concreto es una de las herramientas que te dice el usuario que nosotros queramos buscar y te dice en todas las redes sociales en las cuales ese usuario está registrado, ¿vale? Por lo tanto, si el usuario R Martínez L, que es en el de mi caso, realizamos una búsqueda con ese usuario, pues me va a decir en todos los sitios en los cuales aparece ese nombre de usuario por lo cual podemos intentar realizar un inicio de sesión debido al leak que se ha filtrado y podemos obtener pues, más información. Y esta herramienta es muy útil porque te dice en todas las redes sociales, en todas las páginas web, hay mucha información en las cuales mi usuario ha estado registrado alguna vez, por lo tal podemos hacer uso de esas cuentas. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar todo esto? No hay una herramienta mágica, ¿vale? No hay una herramienta mágica. Aquí, sobre todo por la parte del fraude del CEO, lo máximo es mucha formación a los empleados. Mucha formación a los empleados. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Vale? Pues muy fácil, creando nuestros propios phishings, ¿vale? Realizar phishing dirigidos a nuestra propia empresa, pero controlados, es decir, por nosotros mismos, es decir, nosotros con una serie de herramientas que tenemos aquí en Verne, creamos campañas dirigidas a los clientes. Como podéis ver, aquí queremos hacer hincapié en algunos datos, ¿vale? Datos reales de las campañas que hemos realizado, ¿vale? De un total de más de 1000 usuarios, más de 300 usuarios han pinchado en el enlace en el cual tenía ese phishing y más de 200 introducieron las credenciales, ¿vale? Es decir, ahora mismo, con los casos de phishing que hemos realizado en las entidades, tendríamos más de 200 usuarios sin contraseña para poder acceder a la empresa. Es un número muy alto, muy alto. Estamos hablando de más de 1000 usuarios, que más de 200 han introducido credenciales. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Esto también es la primera vez que se realiza una campaña de phishing dirigido a una entidad, es la primera vez que se hace, ¿vale? Por lo tanto, los números son bastante altos. ¿Qué pasa? Esto hay que hacerlo periódicamente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, no sé, X tiempo, ¿vale? Pero es un proceso de mejora continua, no podemos lanzarlo una vez y punto. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con esto? Con esto conseguimos que los empleados presten más atención a la hora de quién le envía el correo y a la hora de cuándo lo abre. Esto es muy importante. Gracias a estos casos, al final conseguimos reducir que sea de 200 a que sean 10, ¿vale? Con eso reducimos el ataque de entrada, el método de entrada a los atacantes y al final con la finalidad de que al final sea cero, que sean ya correos electrónicos muy elaborados, que necesitemos ya de especial interés viendo el código para ver quién lo ha enviado, porque si no, si fuesen phishing bastante fáciles de detectar, con estas campañas de concienciación consigamos reducir el número de usuarios que introduzcan credenciales en phishing. Ahora bien, queremos poneros aquí algunos ejemplos para que veáis de los casos prácticos cómo son. ¿Vale? Aquí tenemos simplemente, si no recuerdo mal, fue a inicios del Black Friday, ¿vale? Es decir, en épocas de Navidad y demás, no me acuerdo, creo que era por esa fecha, por lo tanto, qué mejor campaña de phishing que una de Amazon. ¿Qué pasa? En esta época, pues
se trabaja mucho con Amazon, se realizan muchos pedidos en Amazon, por lo tanto, esta parte es muy buena, porque sobre todo queremos que no solo el usuario reciba, oye, que se han metido en tu Facebook, ¿no? Sino queremos que sean conscientes de que en épocas concretas del año son cuando más ataques de phishing se producen, por lo tanto tenemos que aún más concienciarlo en esa época del año, ¿vale? Por eso decidimos realizar una campaña de Amazon en la época de Black Friday. Otro ejemplo, no solo tenemos de correo electrónico, de usuario y contraseña, sino también existen casos de usuario de archivos adjuntos, simulando no solo un phishing, un robo de credenciales, sino una descarga de un malware, de un ransomware, el famoso ransomware que todos hemos oído. Esto también hay que hacer concienciación a los usuarios de que todos los archivos adjuntos que vayan en los correos tenemos que tener mucho cuidado, ver sobre todo quién lo envía, las extensiones que tienen esos correos, tener un primer filtrado por herramientas como Fortimail, es decir, herramientas de terceros que podamos detectar extensiones anómalas, que no sea un PDF, es decir, tenemos que tener una mayor concienciación, sobre todo, no en los usuarios con credenciales de formularios de registro, sino también en archivos adjuntos. Una vez finaliza toda la parte de introducir credenciales, descargar archivos adjuntos, a todos los usuarios se le proporciona una pequeña formación, como veis, de 10 minutos, 4 minutos, 7 minutos, una pequeña formación. Esta formación es muy útil porque es muy visual y al usuario sin conocimientos de informática, sin conocimientos muy técnicos, este tipo de formación son muy útiles para ellos porque son muy animados, son de interactuar con los casos y aprendes mucho, que es lo que se pretende realizar en estos casos prácticos de anti-phishing. Tenemos una serie de formaciones en los cuales depende del tipo de campaña de phishing que realicemos, pues seleccionamos una formación y otra que son muy prácticas y el usuario aprende mucho. Esa es la finalidad. Ahora bien, queríamos poner una pequeña slide de ransomware, ya que estamos hablando de todo correo, pero no vamos a hablar del ransomware. El ransomware ya lo tenemos muy hablado de siempre, ¿vale? Una pequeña descripción para la gente que si aún no ha oído hablar del ransomware, ¿vale? Es un archivo adjunto, un archivo malicioso, el cual tiene código dañino que te cifra los datos de tu ordenador y posteriormente te piden un rescate para descifrar esos datos, ¿vale? No me quiero hacer mucho hincapié en la parte del ransomware, pero para que veáis que en la actualidad sigue cayendo la gente. Esto es una noticia, como veis, de actualidad, ¿vale? 2019, en el cual pues el Ayuntamiento de Jerez tuvo que volver a papel y boli porque le entró un ransomware y no pudo hacer nada a recuperarlo, ¿vale? Al final y al cabo volvemos a lo mismo. El ransomware entró a través de un correo electrónico que un usuario le pinchó en ese archivo adjunto. La concienciación en el usuario es lo más importante de esta parte. Vale, pero aquí es donde sí quería centrarme, son los tips, las mejoras, los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evitar que los usuarios caigan en los ransomware. Como vemos, primer punto, no abrir correos de páginas web desconocidas, realizar backups, esto es lo más importante. Si nos entra un ransomware y podemos realizar un backup, lo tenemos subsanado, ¿vale? Por eso es muy importante lo de los backups. En Internet, recordar, no hay nada gratis. No se va a poner en contacto con vosotros una rubia de metro 90 que quiere ligar contigo. No, eso no pasa en la vida real, ¿vale? Eso es muy difícil que pase. Por lo tanto, esta parte es muy importante. Vale, pues pasamos al número 4. El software pirata, el Photoshop gratis,
el Illustrator gratis, pues todo eso, pues la verdad es que no es tan gratis, ¿vale? No es tan gratis. Siempre tiene bichitos por detrás, entre ellos ransomware, ¿vale? Por lo tanto, nada es gratis, volvemos a lo mismo. Software pirata, software gratuito, no es gratuito. Vas a ser tú la víctima, vas a ser tú, tus datos, tu información, lo que vas a pagar por ese software pirata. 5. Actualizaciones constantes, ¿vale? Muchas veces tenemos, sobre todo en la empresa, tenemos miedo a las actualizaciones por lo que pueda derivar una actualización, un cambio de versión. Tenemos miedo, sí, tenemos miedo, la verdad, ¿vale? Pero necesitamos actualizar. Necesitamos programar una fecha, una hora, decir, oye, tal día a tal hora no vais a tener servicios, realizarlo por las noches, los domingos, ¿vale? Pero las actualizaciones son muy importantes y hay que realizarlas constantes, ¿vale? Y por último, pues invertir en software, ¿vale? El software es una cucharita de azúcar más al pastel, en el cual los softwares de seguridad están para algo, necesitamos invertir en ellos, ¿vale? Necesitamos invertir en ellos. La parte de concienciación muy buena, todos los tips muy buenos, invertir en seguridad muy bueno, es decir, cucharillas de azúcar, por lo tanto, contra más azúcar, más dulce, más seguridad, menos probabilidad de ser atacados tenemos, ¿vale? Unos tips muy buenos que era lo que sí queríamos transmitiros. Ahora bien, ¿qué pasa? Engaños a la mente. Es muy difícil que el usuario de primeras podamos formarlo, porque son muy difíciles y hasta la gente que estamos día a día trabajando con ellos son muy difíciles. Aquí tenéis un pequeño ejemplo. Podéis leer esta diapositiva en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Y veis cómo está escrita. Veis que es fácil de leer y mirar cómo está escrita. Pues en el phishing pasa lo mismo, está muy trabajado, muy trabajado. Queríamos poneros aquí algunos ejemplos, en este caso de Google, ¿vale? Para que veáis pues lo que es un type squatting, ¿vale? Un type squatting es que realiza un phishing del dominio, una suplantación del dominio que se parece muchísimo al dominio original, ¿vale? Esto pues tienes que estar muy atento de que lo que estás leyendo es lo que realmente es, ¿vale? No que leas Google y luego resulta que tiene 3 O's o tiene una O, ¿vale? Porque tú puedes leer una cosa, pero luego verdaderamente está escrita de otra forma, que es en este caso. Tú lo puedes leer perfectamente, pero está escrita de otra forma. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y prestar especial atención en esta parte, y si hace falta leerlo 5 veces, pues lo leemos 5 veces. Ahora bien, hemos hablado antes de los tips, de los leaks, ¿vale? De los leaks. Mucha gente estará pensando, esos leaks, ¿eso es real? ¿Vale? Pues mirar toda la información, todo esto son distintas noticias de las contraseñas, de los leaks de contraseñas que se han filtrado. Estamos hablando de teras de información en texto plano, ¿eh? Esto es letras en texto plano, no hay ni imágenes, no hay vídeos, no hay nada, son teras de usuarios sin contraseñas, desde lo más actual o lo más reciente, con toda la información que pueda ser de páginas web que ha sido filtradas y tú has estado en esas páginas web. Esto para que veáis que esto es real, ¿vale? Ahora queremos mostrar una pequeña forma para que veáis que es real, ¿vale? Esta página es muy conocida, ¿vale? Pero para que no lo sepa, siempre es buena recalcarla en las ponencias, ¿vale? Have I been pwned. ¿Para qué sirve esto? Para comprobar si tu correo electrónico ha estado filtrado en algunos de estos leaks que son conocidos, ¿vale? Tú introduces ahí tu correo electrónico y te dice en qué leak ha sido filtrado, de qué año, y la contraseña no te la dice, ¿vale? Simplemente te dice si es el correo electrónico, si ha estado filtrado. Pero ahora bien, esta web está chula, pero queremos la contraseña, ¿no? Aquí lo chulo es que queremos la contraseña a nivel del ciberatacante, ¿vale? Necesitamos la contraseña, ¿vale? Pues estos leaks los tenemos en Verne, ¿vale? Nosotros mismos hicimos una comprobación en una de nuestras empresas, en Teleco, ¿vale? Y lógicamente, pues teníamos credenciales.
eran credenciales. Estas credenciales han sido ya cambiadas, lógicamente, ¿vale? Y en todos nuestros clientes realizamos búsquedas de todo nos pasan un Excel con su correo electrónico, ¿vale? Y nosotros realizamos esa búsqueda. Básicamente, en verdad necesitamos solo el dominio, ¿vale? Con el dominio, simplemente realizando una búsqueda de dominio ya me da toda esa información, ¿vale? Estas páginas, como veis, son en .onion, están en Tor, no suelen estar en la web normal, sino está toda la parte de la deep web donde tenemos toda esta información. Esta información, pues lo que digo, lo mismo, te puedes encontrar contraseñas que no las has utilizado desde hace años, que puedes encontrarte contraseñas que las estás utilizando en el día de hoy, ¿vale? Por eso es muy importante toda la parte de investigación de tu empresa, ¿vale? De todo el tema de vigilancia digital, que es lo que se realiza realmente. Ahora bien, para ir terminando, queríamos deciros, como hemos empezado lo primero, presente, pasado y futuro, ¿vale? El presente ahora mismo es virus, spam, phishing, robo, ransomware, timolceo, ¿vale? Toda esa serie que estamos conociendo ahora mismo en la actualidad, en el presente, ¿vale? Ahora bien, el futuro, la inteligencia artificial. Estamos hablando mucho de inteligencia artificial. Y cómo no, la inteligencia artificial también se usa para el mal. Se usa para el mal. Estamos viendo, como he dicho, por llamadas telefónicas que gracias a la inteligencia artificial hicieron la voz del CEO de una empresa. Y con esa voz, es decir, si por correo electrónico tenemos la posibilidad de detectar si es algo malicioso o no es algo malicioso, si por teléfono te llama el propio CEO con su voz, pues vale, ¿cómo actuamos? ¿Vale? Pues al final tenemos que buscar, pues no sé, claves secretas, cosas que solo sepamos nosotros, ¿vale? Pero si ya directamente el CEO te está llamando por teléfono con su propia voz, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Quiero poneros ahora un vídeo. ¿Escucháis el audio? No, no, ¿No Rafa. escucháis? Vale, pues lo voy diciendo, ¿vale? Está hablando ahora el presidente Obama, ¿vale? Está dando un pequeño discurso realmente. Nos está contando, pues, una serie de anotaciones, ¿vale? Ay, perdona. Se ha ido. Un momentito. Vale, lo dicho, está hablando aquí el presidente Obama, pero queremos comprobar si realmente es él o no, ¿vale? Como vemos, esto es la inteligencia artificial que se está utilizando hoy en día. Para que veáis, no es Obama. Gracias a la inteligencia artificial, pues tenemos a la cara de Obama, a la voz de Obama, pero por detrás hay otra persona. Pues esto, queridos amigos y amigas, es la actualidad. Esto es la actualidad, lo que está ocurriendo hoy en día, ¿vale? Esto es lo que está ocurriendo hoy en día, que tenemos que tener mucho cuidado, no solo por correo electrónico, sino ya estamos viendo que por llamadas e incluso por Skype, ¿vale? Porque por aquí podemos ver que si una llamada a conferencia por Skype y tienes delante al CEO, ¿cómo vas a decir que no eres tú, ¿no? Pues eso para que veáis es hoy en día lo que está ocurriendo, ¿vale? Pues hasta aquí mi parte. Ahora voy a dar paso a Jesús Amorós, ¿vale? Que os va a explicar un poco más técnico lo que podemos realizar en el correo electrónico, las configuraciones que podemos realizar para evitar el spam, ¿vale? Así que Jesús, te doy paso a ti. Muy bien, gracias, Rafa. Vale, ¿se ve bien la diapositiva?
No, te vemos la de presentación, es decir, la otra, la que tiene las notas y demás. Un segundo. Cancelo. Ah, sí, correcto. Está compartido. Vale. En teoría, Correcto, ya está bien. vale. Nada, simplemente un poco al hilo de lo que comentaba Rafa, ¿vale? En casos como las URL falsas que os comentaba Rafa anteriormente, que ponen URLs similares a Google y todo ese tipo y cantidad de enlaces que pueden venir en un correo electrónico, ¿vale? Ahí, al margen ya de lo que os voy a explicar ahora, que será cómo prevenir directamente que ese correo entre, ¿vale? En el caso de que entre, se puede resolver por varias vías, ¿vale? Rafa está explicando una vía muy importante que es el usuario, ¿vale? El usuario, al final, por desconocimiento, concienciación y demás, suele picar, ¿vale? Entonces, por un lado es la concienciación, pero por otro lado hay una capa a nivel técnico que se puede proporcionar de cara en el caso de que el usuario le dé el enlace, pues bloquearlo. Y que al final ese enlace no se produzca, incluso aunque le pinche, ¿vale? Podamos mitigar esa URL. Eso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer bien con firewall de aplicación, ¿vale? Al final, en una corporación, independientemente de estar físicamente o remotamente vía VPN, se puede filtrar el tráfico de los usuarios, ¿vale? Entonces, en el caso de un firewall de aplicación, si tenemos activado un web filter, en este caso, o DNS filter, podríamos detectar perfectamente que es una URL maliciosa y que no es la real, y que muy probablemente, ¿vale? Es probable que el proveedor, ¿vale? Que el fabricante la tenga en su base de datos como maliciosa, ¿vale? Salvo que se haya creado, no sé, hace 10 horas o 5 horas, aunque suelen estar muy actualizados, ¿vale? Es muy probable que el proveedor la tenga en su lista, ¿vale? Entonces es muy probable que te advierta que esa página fraudulenta o que no es la que piensas que es, ¿vale? Entonces, por un lado. Luego también existe una capa de antivirus, ¿vale? Que al final son la evolución de los antivirus, que son los endpoints, ¿vale? Al final, los endpoints de antivirus también trabajan sobre la capa de aplicación y sobre el navegador web. Entonces, al final, por ahí también podemos dotar de una capa de seguridad al usuario si al final consigue, llega al correo y pulsa el enlace, ¿vale? Pues nada, mi parte vamos a centrarnos un poco más en qué podemos hacer para reducir ese spam, ¿vale? Entonces, bueno, al final, como definición, ¿qué es spam? Pues spam es, al final, comunicaciones o correos no deseados, bien de forma masiva o no. ¿Qué causas produce esto? Pues, consumo de recursos, consumo de nuestro tiempo, borrando spam o limpiándolo, consumo ancho de banda, degradación del servicio, pérdida de confianza en el correo electrónico y, bueno, todo lo que mi compañero nos ha explicado, ¿vale? Que incluso os suplanten la identidad y que digan, ah, mira, el pago que me tenías que hacer aquí de 40.000 euros no me lo hagas aquí, ¿vale? He cambiado de número de cuenta, ¿vale? Hámelo aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cosas como estas ocurren, ¿vale? Y ocurren todos los días y esto, además de otros tipos de servicios, lo que hacen es minimizar esa entrada e intrusión de correos electrónicos fraudulentos, phishing, de suplantación de identidad, etcétera. Vale. Como bien comentábamos, al final una vía de entrada de spam y vía de entrada de suplantación, ¿vale? Es la suplantación de correo electrónico. Entonces, si una entidad o una corporación no tiene bien configurado tanto su servidor de correo como su servidor DNS, ¿vale? Va a permitir que cualquiera se suplante su identidad, ¿vale? Hace unos años hacemos pruebas incluso con partidos políticos, ¿vale? Internamente entre los compañeros y entre a lo mejor en el círculo cerrado, ¿no? de nuestro convenio y tal, pues hacíamos pruebas. Mira, pues he conseguido suplantar a PP o a PSOE o a tal, simplemente viendo que esos registros de correo y analizando a nivel técnico el cómo se puede mitigar eso. Entonces, eso existe, ahora ya no, lo han corregido muchos, ¿vale? Pero existe. Al final, esto se resume en un registro, hay que hacer una configuración técnica en un sitio que luego veremos, ¿vale? Y nos va a permitir que, por lo menos a priori, los correos que vienen de terceros suplantándonos sean rechazados, pero no por nosotros, sino por todos, ¿vale? Siempre y cuando eso esté bien configurado.
Bueno, ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, haciendo una suplantación de facturación@empresa, ¿vale? Pues nada, y les dejamos el nuevo número de cuenta, lo que os comentaba, y que nos hagan. Luego hay otra vía por la que se produce el spam, y es una mala configuración de los servidores, ¿vale? Y porque tienen activo el relay. Al final el relay es el reenvío. Si yo tengo un servidor de correo electrónico, ese servidor debe estar expuesto a Internet en su mayor medida. Por ahí, si tengo activado el relay y no lo sé o no me he dado cuenta, al final terceros, los malos, van a escanearme, van a ver que tengo activado el relay y van a utilizarme como fuente de origen de correo. Es decir, van a usar mi servidor para ellos enviar spam a todo Cristo, a todo Internet. ¿Vale? Es un reenvío. Ellos digamos que van a descargar todo su reenvío de correo hacia mi servidor y mi servidor va a hacer un reenvío. Por eso es importante, porque al final nosotros somos la fuente de spam y al final nos banearán, no podremos recibir correos de nadie, ¿vale? Luego a nivel técnico esto también hay que meter medidas, si podemos recibir correo por un sitio, sacarlo por otro, ¿vale? Pero bueno, ya es un poco. Nada, ahí tenéis una muestra de que hay servicios en Internet simplemente que podéis consultar y ver a vuestra configuración del correo. Va a analizar brevemente de cómo está vuestro correo, ¿vale? Si se puede usar el puerto 25, si no, si tiene abierto el relay en última instancia, ¿vale? Vale, ¿cómo lo evitamos? ¿Vale? ¿Cómo evitamos el spam, el phishing o todo esto que ya hemos comentado anteriormente? Una de las cosas que podemos hacer para evitar o bajar por lo menos el volumen de spam, digo bajar porque veréis que hay spam que no es ilícito, es decir, que es lícito. ¿Qué quiere decir con lícito? Es una entidad o una persona que tiene un correo bien, por así decirlo, es decir, que no es un hacker, que simplemente se dedica a reenviar correos de publicidad, ¿vale? Y al final, bueno, de una manera u otra la pueden banear, pero digamos que al final, bien sea por temas comerciales o por otro tema, no es una suplantación de identidad o no es una falsificación. Spam, entre comillas, lícito. Digo entre comillas porque sabéis que para que os envíen correo debéis de haber dado vuestro correo y además vuestro consentimiento. Por eso digo entre comillas, lícito. ¿Vale? Vale, en este caso os voy a contar que hay que configurar el registro SPF, en qué consiste, brevemente cómo se configura y cómo nos puede ayudar. Bien. SPF, por así decirlo, ¿vale? Es un registro que se configura en el servidor DNS, ¿vale? Y nos protege contra la falsificación de correos. Y ahora voy un poco más al detalle. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Cuando un servidor recibe un correo electrónico, ¿vale? Yo puedo, si tengo activada la validación SPF, yo puedo validar que ese remitente es quien dice ser. Entonces, ese servidor lo que hace es automáticamente hacer una consulta DNS, dice, vale, he recibido un correo de pepe@midominio.es, ¿vale? El origen, es decir, la IP con la que se demuestra el correo, está autorizada para enviar el correo. O no solo la IP, el dominio, bueno, en fin, hay varios, los MX, se pueden añadir varios registros, ¿no? Pero por simplificarlo, es decir, el correo electrónico que a mí me llega, ¿está autorizado ese servidor de correo que lo envía para enviar ese correo? Si no está autorizado, automáticamente va a hacer una serie de cosas. Y si está autorizado, lo va a dejar pasar. ¿Vale? Esta es la primera vía. La primera vía es que nuestros servidores tengan configurados quiénes son los autorizados para enviar correo en nuestro nombre. Y no tiene por qué haber una IP. Puede haber muchas o varias DNS. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que hacen campañas de correo electrónico, ¿vale? No hablo marcas, ¿vale? Pero ahí sabéis que hacen campañas de correo electrónico a través de una tercera plataforma. Vale, pues esa tercera plataforma hay que decirle que está autorizada en nuestro registro de DNS. Porque si no, muchos lo podrán tratar como spam, ¿vale? Entonces, nuestros servidores de correo, nuestras plataformas de envío de newsletters o información deben de estar autorizadas en el registro SPF, ¿vale? Eso es una configuración importante, sencilla y importante, ¿vale? Vale, ahí os paso un pantallazo de qué es el registro. Como veis, dice SPF, la IP, el /32 y el menosal, ¿vale? Al final es muy sencillo. Hay un montón de información
en Internet de qué es, ¿vale? Y luego el cómo se hace va a depender de vuestro servidor, o vuestro DNS, o cómo lo tenéis montada la infraestructura. Vale. Otra mejora que se puede hacer, ¿vale? Sobre el correo electrónico, que luego veréis que al final es un complemento una de otra, ¿vale? Es usar el DKIM, ¿vale? Al final el DKIM es una técnica que permite al receptor comprobar que un correo electrónico fue enviado realmente por el autorizado, ¿vale? O por el propietario, ¿vale? Fijaros, si yo valido que el remitente, que la IP del remitente es válida, ¿vale? Si la IP del remitente es válida y existe en el registro SPF, por lo menos ya sé que está autorizado. Y luego vamos a ver si además ese remitente aporta una capa adicional de información o seguridad y me da a mí una tranquilidad en cuanto a dejar ese correo que entra, ¿vale? Entonces, al final, lo que hace esto, eso lo hacen los servidores, ¿vale? Se configura en el servidor propiamente y se le dice, a partir de ahora vas a generar una firma que se llama DKIM, ¿vale? Esa firma, ¿vale? Vas a hacer un hash del correo, lo vas a firmar y luego el administrador del sistema tiene que tener una firma de su servidor. Y esa firma la va a poner en el correo electrónico, ¿vale? La segunda firma que veis, la primera es la cabecera, ¿vale? Donde dice la firma de KIM es generada por la MTA, ¿vale? Eso es el servidor, eso sería un ejemplo de exemplar.net, ¿vale? Sería el origen. Y tendríamos la cabecera, la cabecera con un identificador, un hash, que está firmado, ¿vale? Ese origen, ese servidor, ese dominio, esa empresa, debe tener un registro de KIM asociado en su DNS, para que cuando yo, que soy el receptor, reciba ese correo con la cabecera de KIM, lo que haré es diré, mira, este me llega con DKIM, ¿vale? Hago una consulta DNS, me descargo la clave, la calculo y si veo que el hash es correcto, bien, ya puedo decir que el correo electrónico no ha sufrido o no ha cambiado al menos parcialmente de su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que salió hasta que llegó, puedo decir a priori que no se ha modificado, ¿vale? Al final, fijaros que es una capa sobre otra. Tenemos SPF, nos valida el remitente, la IP, el servidor autorizado, ¿vale? Luego verificamos que está firmado y verificamos que la firma, por así decirlo, es válida, ¿vale? Vamos a ir poco a poco complementando esto para, al final, filtrar esa cantidad de spam, de phishing y de todo lo que nos llega y, al final, lo que nos va a quedar es el usuario que si al final de su correo ha pasado a todos los criterios, que le dé al botón o que no le dé al botón y luego por detrás podremos tener un firewall o podremos tener un endpoint. Vale. Luego hay otra vuelta de tuerca sobre esto que se conoce como DMARC, ¿vale? Al final DMARC lo que hace es la combinación de los dos anteriores, ¿vale? DMARC, por así decirlo, es una política de correo electrónico, ¿vale? Esta política funciona a nivel de dominio y al igual que los dos anteriores, os he comentado, ¿vale? A nivel de dominio lo que hace es consulta el SPF, consulta el DKIM, ¿vale? Y añade una política de verificación de ese correo, ¿vale? Fijaros, la definición que yo tengo aquí dice, DMARC funciona a nivel de dominio utilizando SPF y DKIM, utiliza registros DNS para la publicación de políticas de verificación de correo y proceso de feedback. Aquí hay algo nuevo, feedback. Voy a tener feedback de qué está ocurriendo con mi correo, ¿vale? Vale, fijaros, una política sencilla puede ser esa, ¿vale? Puede ser configuro mi dominio, DMARC, un registro TXT en los DNS, importante, ¿vale? Y en este caso, la política que yo tengo en el ejemplo, ¿vale? Dice reject. ¿Qué significa esto? Significa que si yo recibo un correo y no pasa mis políticas, no pasa SPF, no pasa DKIM, puedo actuar. ¿Qué puedo actuar? Lo puedo dejar pasar, lo puedo rechazar o meter en cuarentena, ¿vale? Poquito a poco vamos filtrando, como veis, un embudo y al final vamos filtrando el spam o el correo que nos llega. Para al final, el resumen, es una técnica de autenticación de correos electrónicos y al final, como comentaba anteriormente, puede ser utilizado para proteger
tu dominio contra el abuso de phishing o otros ataques. Vale, un poco por comentar un poquito más lo que venía diciendo. Tenemos activado SPF, tenemos activado de KIM, tenemos activado de MAR, y ahora, ¿qué pasa? El flujo, como veis ahí, de izquierda a derecha, ¿vale? Va haciendo una serpiente, ¿vale? Un origen, remitente, lo envía, mete en su cabecera el firma de KIM, ¿vale? Su servidor lo termina de enviar. Ahora, mi servidor, ¿qué va a hacer? Venga, pues va a empezar por algo muy importante y que todavía no había comentado, y es todavía más básico, y es filtrar que la IP de origen no está en una blacklist o que el dominio de origen no está siendo una blacklist, ¿vale? Con lo cual, otra capa más. Es decir, a todo lo anterior voy a filtrar y ver que el origen no esté catalogado en las montones de listas de blacklist que hay en Internet, y si no está catalogado, lo voy a dejar pasar, ¿vale? Una vez lo he dejado pasar, compruebo el SPF, compruebo el DMARC, y ahí tenemos tres opciones. Pasar, dejarlo pasar, porque está todo correcto, una cuarentena, o denegar directamente, ¿vale? Fijaros que en el caso de cuarentena y denegar, dice, en caso de fallo, vamos a enviar un reporte, ¿vale? Al remitente. Vale. Eso es importante, porque si yo en mi servidor tengo algo mal configurado o me están suplantando, el que reciba los correos en mi nombre me va a informar, ¿vale? O sea, le estoy diciendo que me informe de lo que está llegando, ¿vale? De lo que le está llegando y al menos desde qué IP le está llegando, ¿vale? Entonces, fijaros que al final es el filtro. Al final, por último, lo que nos queda es terceros servicios. Por ejemplo, un filtro anti-spam, un análisis heurístico del contenido, ¿vale? O sea, un poquito rizar el rizo más, ¿vale? Fijaros que con todo esto hemos reducido no solo la cantidad de correo que nos llega, sino la calidad del correo, y además tenemos un feedback de qué está ocurriendo con nuestro dominio. Porque al final, mi dominio dice que yo tengo unas políticas configuradas, con lo cual todo aquel que tenga un servidor configurado adecuadamente me va a informar de qué ocurre, por lo menos con mi dominio. Vale, lo que os decía. Lo que podemos hacer, ¿qué es? Filtros, configurar SPF, configurar de KIM, configurar de MARC, añadir una serie de recomendaciones y listas de spam, ¿vale? Y además, ¿vale? Podemos, meter ese servicio que comentaba yo antes, podemos meter un servicio de filtrado. Hay un montón de fabricantes, Fortinet, un montón de fabricantes que al final lo que hacen es meten una capa, ¿vale? Meten una capa sobre esto. Pero es que además de meter ese filtrado, que es lo que nos interesa a nosotros, también es muy importante que nosotros estemos seguros que no somos la fuente de spam, ¿vale? Porque no solo recibimos spam, también podemos, o nos pueden colar bichitos, o nos pueden hacer cosas para que al final seamos nosotros la fuente de spam, vía un WordPress, vía un correo electrónico, ¿vale? Vale, es importante, visto desde el punto de vista al contrario, que somos la fuente de spam, es importante tener controlado un límite de correos, ¿vale? Si yo sé que mi organización envía 10.000 correos al día, pues pongo 12.000 de correos al día, por ejemplo, ¿vale? De límite. O sea, no voy a llegar a 20.000 o a 30.000, es un ejemplo, ¿vale? Lo que tenemos que saber es más o menos el orden de magnitud en el que nos movemos y poner un límite acorde. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos metan un script, un malware o cualquier historia que nos esté generando fuente de spam, eso va a ser el primer momento en el que lo vamos a bloquear, ¿vale? Además, insisto, si nuestro servidor de correo tenemos detrás un firewall o tenemos, ¿vale? O tenemos ahí algo que nos esté filtrando, nos lo va a proteger. Con lo cual, primero, bloquear todo tipo de ejecución de scripts sin autenticación, ¿vale? Ahí pongo un ejemplo, ¿vale? De un servidor de correo que es tan simple como marcarlo. Permitir a los usuarios utilizar mail o no mail, y al final es vía script, no se autentica, ¿vale? En Linux o en otro sistema operativo yo puedo enviar un correo sin autenticarme en ningún dominio, lo que me permite hacer spam, por ejemplo. Luego dependerá del receptor que me lo reciba o que no lo reciba, ¿vale? Depende cómo lo haga. Vale. Por último, después de ese, por ponernos en contexto, un segundo, después de si hacemos la S, ¿vale? Vemos que al final
Esto termina en un filtro anti-spam, ¿vale? Fijaros a la derecha, que se me ha olvidado comentarlo, ¿vale? Lo aprovecho y lo comento. Tenéis a la derecha un reporte de Google donde me dice qué ocurrió con mi dominio, ¿vale? Lo que os decía, abajo tenéis, en caso de fallo, enviar un reporte al remitente, ¿vale? Pues ahí tenéis que mi dominio se ha intentado enviar ciertas veces un correo electrónico desde cierto IP, ¿vale? He puesto varios ejemplos, ¿vale? Ahí para que lo veáis el formato, básicamente para que veáis el formato. Veis que Google, Yahoo o terceros te envían reportes, ¿vale? Te envían reportes diciéndote lo que se está haciendo con tu dominio. Fijaros que esa información también es importante, ¿vale? De cara a saber qué ocurre en Internet con nuestro dominio, ¿vale? Entonces, con esta información que ya tenemos y con el flujo que os he explicado, ¿vale? El último paso, ¿vale? Es añadir la última capa de filtrado, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Equipos como Fortimail u otros fabricantes, ¿vale? Que al final le dan una capa. Lo que tenemos que hacer es combinar todo esto. Lo combinamos y además te ofrecen análisis heurísticos y todo ese tipo de historias. Análisis heurístico lo que te hace en el fondo es ver si ese correo sustancialmente tiene sentido léxico, ¿vale? Si ese correo no pasa unos mínimos criterios de sentido léxico, posiblemente sea una cadena con una URL maliciosa o un payload, en fin, al final te va a hacer eso, te va a hacer otro filtrado más. Además, estos tipos de servicios os ofrecen antivirus, os ofrecen anti-spam también, es decir, al final os van aportando una capa muy importante, ¿vale? Hay un paso que acabo de caer ahora, que no sé si me he saltado, simplemente por comentarlo, y no os lo digo porque no. Vale, si os lo cuento, ¿vale? Vamos aquí abajo al flujo. En ese primer POSIT de la izquierda, ¿vale? Además, ¿vale? Se puede añadir otra técnica que se llama Grey Listing, ¿vale? El Grey Listing, entonces tendremos SPF o tendremos Grey Listing, tendremos la validación de las listas de dominio, tendremos SPF, DKIM, DMAR y luego tendremos nuestro servicio de filtro, ¿vale? Dedicado a spam. Por poneros en contexto el Grey Listing, ¿vale? Que en algún momento se me ha colado en una diapositiva. Grey Listing lo que hace es que estando en el primer punto, en el primer POSIT, donde vamos a validar esas listas de acceso y esas listas de baneo que conocemos en Internet, ahí es una técnica que se puede hacer más, justo antes de eso. El Grey List funciona de la siguiente manera. Yo recibo un correo, el remitente no lo conozco, es la primera vez que recibo ese correo del remitente, pues automáticamente aplico mi política Grey List, que es fuera, te rechazo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el remitente, si el remitente es un sender, es un enviador lícito, ¿vale? Conoce esa técnica y va a decir, vale, me espero 5 minutos, que es lo que tenemos acordado, ¿vale? Lo que tenga acordado el servidor, y lo vuelve a reenviar. Entonces mi servidor ya lo tiene, esa lista gris, y dice, mira, pues mira, me ha vuelto a reenviar el correo. Si me ha vuelto a reenviar el correo, para mí ya ha pasado el primer filtro. Porque si yo soy un malo y hago un script o hago cualquier sistema automatizado que me envíe spam a todo Internet, ¿vale? Con un simple script, no voy a responder, porque mi script se basa directamente en ejecutar y empezar a lanzar a Internet, a lanzar spam a todo el mundo. Entonces, no voy a responder porque no soy un servidor de correo al uso, no soy un servidor de correo lícito, normal, ¿vale? Otra cosa ya es que usen técnicas para saltarse eso, ¿vale? Pero eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es tener una lista gris activada, tener unas listas de baneo de IPs, tener SPF, tener DKIM, DMARC, filtrar y luego aplicamos ya seguridad, más seguridad todavía, ¿vale? ¿Con qué aplicamos seguridad? Con lo que os he dicho antes, ¿vale? Equipos dedicados, que nos hacen de antivirus, análisis heurístico, viendo el contenido, etc. Y bueno, con esto, en principio mi parte ya está finalizada. Espero que os haya servido, os haya aportado mucho valor. Y no sé, siguiente paso. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jesús y Rafa.
por vuestra ponencia. Ha sido de gran ayuda para todos. Además, es un tema que siempre está en actualidad y yo creo que siempre va a estarlo. Y cuanto más preparados estemos, pues mucho mejor. Gracias a todos por vuestra asistencia y os vemos en los próximos webinars. Muchas gracias a todos.